Fórmula presenta 2020, el año que se llevó la pandemia. Joaquín López Dóriga hace el recuento de un año que nos ha marcado como humanidad. El dolor, la fuerza, historias de vida, de muerte, crisis económica, la esperanza. Siga con López Dóriga y un gran equipo los detalles de un año que será un antes y un después de nuestra vida. 2020, el año que se llevó la pandemia. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. También estamos transmitiendo en este momento en vivo en Telefórmula, en Easy, canal 121. Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos en el canal 354. Y también estamos para nuestros paisanos por supuesto, en Estados Unidos, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía las cadenas de televisión Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y hoy, en este martes 29 de diciembre, vamos a continuar con la recapitulación, vamos con el recorrido de lo que fue este año, 2020, el año que se llevó la pandemia. Primero quiero saludar al equipo, al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Saltarán, Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar. También la saludo en Telefórmula. Ana Berta Coronado, ¿cómo está? Buenas tardes. Brian Santoscoy, Diana Chávez Piña, Alonso Mancera, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tate. Bueno, pues continuamos, le decía, con esta recuperación de este 2020, el año que se llevó la pandemia. Hoy vamos a recuperar lo más importante que ocurrió el lejano mes de mayo. Digo lejano porque ya todos los meses parecen lejanísimos. Mayo fue un mes clave en México. Fue un mes clave porque empezó el disparo de muertes y de contagios de COVID. Pero por contradictorio que pareciera, ya ve que la contradicción no es una excepción, es una debilidad, ¿sí? Por contradictorio que pareciera, mayo era el último mes en que se mantendría la jornada de sana distancia, el confinamiento extremo. ¿Por qué? Porque la crisis económica ya era insostenible. El desplome del Producto Interno Bruto, también los destinos turísticos en ceros, el desempleo, hoteles cerrados, todo estaba vacío. Por si fuera poco, Pemex reportaba pérdidas históricas. En ese mes de mayo surgió del presidente, a través de Morena, la iniciativa que desaparecería fondos y fideicomisos, tema que ya veremos cuando estalló en octubre. Para el 5 de mayo, y comenzamos, 5 de mayo, el aniversario de la Batalla de Puebla, se cumplían 43 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la oficial, claro. Ese 5 de mayo se reportaron 236 personas muertas por COVID en México, en lo que era la jornada más letal desde que empezó la pandemia. El caso cero, le recuerdo, 27 de febrero. El primer muerto el 11 de marzo. Para ese día, 5 de mayo, ya sumábamos 2.507 muertos y 26,000 casos confirmados. Le decía entonces que no habíamos visto nada de lo que íbamos a ver y lamentablemente así fue. Estábamos en vísperas de entrar en la fase más crítica de la pandemia. Ese día, el 5 de mayo, el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, presentó en su conferencia nocturna de Palacio Nacional nuevos datos de incidencia de casos y dijo que con base en ese nuevo estudio había cambiado la fecha del pico más alto de la pandemia en el Valle de México. Señaló que sería el viernes siguiente, el 8 de mayo, y no el 6 de mayo, como me lo había dicho en este espacio ese mismo día, 5 de mayo. El doctor López-Gatell me aseguraba, 5 de mayo, le recuerdo, que las zonas de máxima transmisión eran
la Ciudad de México y su zona conurbada con el Estado de México, Cancún, Culiacán, Villahermosa y Tijuana. Aseguró que se había reducido hasta 75% los contagios y que se había aplanado la curva. Ojo, ¿se había aplanado la curva? El 5 de mayo. Ya estaban aplanando la curva oficialmente el 5 de mayo. Y todavía no veíamos nada. Ese día sí me lo dijo el doctor Hugo López-Gatell. ¿En qué punto nos encontramos y dónde ahora, con toda esta información que tiene, ubica el pico del, pues, ¿qué diríamos? ¿Del contagio o de los enfermos? ¿De qué estamos hablando primero? ¿De los enfermos? Gracias por la pregunta, Joaquín, porque efectivamente es importante que lo visualicemos con ese sentido panorámico de lo que hemos venido conversando todas estas semanas. La predicción original de esta prolongación hasta junio para encontrar el punto cumbre, el pico de la curva epidémica posible, y luego su prolongación hasta entrado agosto o septiembre, en esencia sigue vigente. Cuando pensamos en el conjunto de casos que se van a manifestar en el país. Ahora, lo que ha sido un elemento muy importante y además resultado en una noticia positiva que nos han hecho ver los expertos en epidemiología matemática, es que en realidad no es una curva epidémica única. El comportamiento de esta epidemia es en parches, geográficamente se distribuye en parches, de tal suerte que tenemos, por ejemplo, en este momento, 5 ciudades que son las de máxima transmisión: la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, Cancún, el municipio de Benito Juárez, tenemos también Culiacán, Sinaloa, tenemos Villahermosa y tenemos Tijuana, gruesamente relacionada con Mexicali, pero sobre todo Tijuana. Entonces, estos 5 lugares están más o menos sincronizados en términos de tiempo sobre la ocurrencia de su epidemia. La más representativa, por el tamaño que tiene, que es gruesamente una casi cuarta parte de la carga de enfermedad, más que la cuarta parte, de hecho la tercera parte de la carga de enfermedad acumulada, es la Ciudad de México y la zona conurbada, el Valle de México. Para el caso de esta epidemia del Valle de México, el momento cumbre de la epidemia es justamente entre el 5 y el 6. Los matemáticos dijeron entre el 5 y el 6, vamos a decir a mitad de la noche de hoy, es la predicción del momento cumbre de la epidemia en el Valle de México. Pero en la medida en que otras regiones pudieran empezar a tener transmisión, hoy, esta mañana mencioné Veracruz, mencioné Yucatán, mencioné Morelos, a pesar de que tiene una población relativamente pequeña, Tlaxcala también con una población pequeña, en su momento posiblemente Tamaulipas está también entre los que siguen, Hidalgo. Entonces se van a empezar a presentar picos epidémicos que localmente se comportan como si fueran, hágase de cuenta, países distintos. Cada región del país va teniendo sus momentos epidémicos, y en conjunto, cuando consideramos todos los picos epidémicos, si tendiéramos una curva epidémica, hágase cuenta que es como una sábana que ponemos sobre las montañas, este momento epidémico sí se puede prolongar hasta junio, donde tengamos el punto máximo. Y después ya transmisión residual, que sí se puede tranquilamente extender hasta finales de julio, agosto o incluso septiembre. Es decir, no podemos aflojar las medidas, ¿de acuerdo? No podemos ni debemos aflojar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Quédate en casa, sigue siendo el mensaje, por lo menos hasta el 30 de mayo en forma generalizada, y después del 30 de mayo selectivamente en las zonas donde haya alta transmisión o se esté empezando a tener alta transmisión. Y claro, y esto tendrá que ser pausado, ¿no, doctor? No se puede de repente abrir todo y todos a la calle. Es correcto. Aquí tiene que ser también muy organizado. Si bien la medida inicial fue súbita y generalizada, la salida tiene que ser escalonada, organizada, pausada, para que no se convierta en un nuevo embate de la epidemia. Bien, doctor, pues le aprecio mucho, como siempre, doctor López-Gatell, la confianza, pues que siento que me tiene cuando me contesta el teléfono, y la claridad con la que se explica, y
quedamos para la semana que viene, ¿de acuerdo? Perfecto, con mucho gusto, Joaquín, claro que sí. Y le mando un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, el doctor Hugo López-Gatell. Esto fue el 5 de mayo. Sí, estaba aplanando la curva el 5 de mayo. ¡Qué barbaridad!